los saberes instrumentales han ganado el camino, han ganado peso frente a los saberes humanistas. ¿Qué significan los saberes humanistas? Tú puedes educar a largo plazo, tú puedes educar pensando, yo no quiero que este chico se eduque solamente para estudiar ingeniería, porque es que entre otras cosas a lo mejor cuando termine la carrera ya no existe esa carrera, o sea, cuando termine los estudios a lo mejor hay otras carreras, ¿no? Puedes tener una orientación instrumental y puedes enseñar a los alumnos de manera instrumental, es decir, yo te suspendo, yo te apruebo y esto lo hago a través de un examen, yo estoy cumpliendo con mi obligación porque mi obligación es seleccionar a los mejores, etc. Eso es un modelo, digamos, muy actual, que es el funcionalismo, el modelo de orientación instrumental. Es un modelo más ligado a, digamos, a la educación más elitista, más... ¿Eso qué favorece? Pues favorece la reproducción social, realmente. Frente a ese modelo, que además es una reivindicación ahora mismo de todo el profesorado, tenéis el modelo más a largo plazo. ¿Qué significa? Ese es un modelo muy fuerte. Es decir, si yo quiero cambiar el país, lo que tengo que crear son bases y pozos culturales importantes. Las humanidades tienen muchísimo peso y yo lo que tengo que hacer a través de la forma en que yo educo es despertar las emociones en el alumno y una vez que yo despierto las emociones, yo engancho al alumno con la asignatura y luego le empiezo a explicar, pero no antes, ¿no? Entonces, ese profesor es un profesor que enseña a medio plazo, no es un saber instrumental, es un saber motivacional, es un saber a medio plazo, pero está recogido también en la legislación. Y luego el premio, por ejemplo, del mejor profesor es el que no, es el que escucha. El tipo este, César, que le han dado el premio, no es el profesor que impone, que entra, que no, es el profesor que escucha, es el profesor diferenciador, el profesor que crea vocaciones. Entonces, es el profesor que lo ve a largo plazo, que los sistemas, es decir, la función que tiene el profesorado no es solucionar los temas aquí y ahora, porque la educación no es eso, tarda mucho en verse el fruto, ¿no? Entonces, ese es el profesor más ligado a la política, más liberal, que puede ser la LOCSE, bueno, que hay una gran batalla con respecto a esto y es el punto de inflexión de todo el profesorado. Al hablar de educación todo el mundo habla de la LOCSE. Los que están a favor, porque están a favor. Los que están en contra, porque están en contra. Pero claro, la LOCSE es una apertura fuerte en ese sentido, era una apuesta que la gente estaba muy ilusionada y que luego, bueno, pues que, hubo desilusiones por varias razones. ¿Pero qué es la LOCSE? Pues la LOCSE es una perspectiva de futuro. Es decir, yo educo, aparecen 7 especialidades de magisterio: educación musical, educación, audición y lenguaje, educación física. Todos esos van a ser especialistas dentro de las escuelas de niños, y los niños van a tener especialistas. Esas especialidades luego desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Pues porque desaparecen las humanidades de los planes de estudio. ¿Y qué significa eso? Pues esa perspectiva de cambio social a través de la cultura, a través de la educación, es que ha desaparecido. Lo que se quiere es una cosa muy instrumental, a corto plazo. El sistema educativo prepara para... Es decir, hay un encaje entre el sistema educativo y el mercado laboral. El sistema educativo prepara para encajar a los sujetos al mercado laboral. Sí, cuidado, porque el mercado laboral es una parte importante de la vida de los sujetos, pero también la formación, la cultura, la vocación. ¿Cuánta gente puede estar en profesiones porque son profesiones de moda sin tener ninguna vocación? Hay personas que pueden tener una carrera que se sientan completamente frustradas y que lo que quieran es precisamente, por ejemplo, hay ingenieros que querían ser maestros. Han dejado la ingeniería y han hecho magisterio. Entonces, ahí estamos con el tema del prestigio. ¿Por qué no tiene prestigio el magisterio? Pues mira, en primer lugar, porque es una profesión feminizada. Las profesiones feminizadas socialmente tienen mayor desprestigio, y este desprestigio está unido al salario. Si tú te vas a los salarios, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, de una profesora de infantil es más bajo que una profesora de primaria, el de primaria más bajo que una profesora de secundaria, así hasta llegar a la universidad, donde el número de mujeres es muy bajo, el prestigio es mayor y no hay feminización. Entonces, eso también es importante que tengáis en cuenta, que eso es un tema cultural, también es un tema cultural. Es decir, el hecho de que el prestigio en España esté asociado con el salario tiene mucho que ver con la forma en que se percibe culturalmente los trabajos que ocupan las mujeres. Y de hecho, solamente en la Segunda República, porque yo recogí tablas de esto, que es el momento donde, bueno, pues por la situación bélica que hay, los hombres encuentran una oportunidad magnífica, magnífica. Como hay mucha crisis, pues la gente tiene otras expectativas y hay, no sé si es mayor o casi es el mismo número de hombres que mujeres, solamente en la Segunda República. A medida que el prestigio y el salario se elevan, o porque entran los hombres se eleva, o entran porque se eleva. Pero hay una relación muy directa entre prestigio, salario y feminización.
Y eso es un tema de género muy importante a tener en cuenta. Y comparándolo, por ya abarcar todos los periodos, o sea, la Segunda República de la actualidad un poco, durante el franquismo, lo que sería pues, los años durante el 50, franquismo 60, es que se prohibió que hubiera hombres. se prohibió que... En el año 45 aparece directamente era... No, vamos a ver, había... No, es que había... ¿Qué pasa durante el franquismo? Mira, durante el franquismo aparece, esto es muy importante, el significado del término vocación. Se entiende durante el franquismo que las cualidades de la mujer como madre son mucho más apropiadas para llevar al aula. Entonces, esas cualidades hacen hablar de la maternidad como función social, no biológica. ¿Qué supone esto? Pues que las mujeres que se incorporan a la escuela se incorporan porque se considera que tienen cualidades más maternales. ¿Qué pasa? Que se llena de mujeres, que las profesiones femeninas son esa, enfermería, son cuidadoras, ¿no? Son cuidadoras. Entonces, claro, el número de maestros ha fluctuado, sí, pero siempre han sido fundamentalmente mujeres. En España, además con un porcentaje ahora mismo del 97% en infantil en este momento. Hay 3 hombres por clase, una cosa así, ¿no? Entonces, eso es interesante que lo tengáis también en cuenta, ¿no? Que a medida que el prestigio baja el salario, y a medida que baja el salario, se llenan, en el triángulo de la educación, del sistema educativo, se llenan de mujeres, ¿no? Ese fenómeno ha sido constante durante el nacionalcatolicismo completamente, porque como os digo, las maestras asumen que ejercen por vocación. ¿Qué significa eso? Que no van a pedir más dinero. Que es un sentido del deber. Yo ejerzo por vocación, es que tengo un sentido del deber religioso que me lleva a hacer un trabajo vocacionalmente. Y yo no voy a pedir más, ni más sueldo, ni siquiera más prestigio. Me voy a conformar con el que tengo. Pero claro, eso no pasaría, por ejemplo, en la transición democrática. Si tú, por ejemplo, coges a maestras del nacionalcatolicismo, encuentras que estas maestras son ayudantes del sacerdote, ayudantes del practicante, velan a los muertos. Eso no es una función docente. ¿Y por qué lo hacen? Porque han asumido la vocación como algo religioso, porque el contexto social les ha llevado a generacionalmente asumir que ellas, porque son mujeres, son las mejores, no tienen una imagen muy negativa del hombre, piensan que no vale, que no tiene paciencia y que no vale. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues abaratamiento de mano de obra. Es que han asumido que porque son mujeres y por vocación van a hacer un trabajo que no es una profesión, es decir, profesionalmente no tienen ni que barrer la escuela, ni que ayudar a velar, ni que velar a los muertos, ni que poner inyecciones, eso no es su trabajo. Pero como estamos en un momento de, digamos, de una economía pues muy mala, donde no hay personas para poder ayudar, pues claro, las cogen como, bueno, son las nuevas regeneradoras, ¿no?, de todo el nacionalcatolicismo, ¿no? Si tú te vas a las maestras de la transición, fíjate lo que te dicen, que ellas no eligen por vocación. Ellas son conscientes. Ellas te dicen, yo no he elegido por vocación. Yo he elegido porque no tenía opción para hacer otra cosa. Incluso no lo he elegido porque me gustara. A mí me hubiera gustado ir a la capital y hacer otra cosa. Fíjate cómo generacionalmente van cambiando los términos de tal manera que lo que ellas entienden por vocación es, bueno, pues una vez que yo empecé a dar clase a los niños, me di cuenta que me gustaba. Y bueno, pues me gustaba. Pero yo no era lo que quería hacer. Si luego sigues avanzando y ves todos los retos que tiene el sistema educativo con la llegada de la inmigración, los cambios sociales, vuelve a aparecer la palabra vocación. ¿Y cómo puede aparecer la palabra vocación en la posmodernidad, en los 80? Pues porque estas maestras, ¿qué problemas tienen? Pues claro, en los 90, las aulas, es decir, es un periodo de recuperación económica fuerte, bueno, van a tener inmigrantes, van a tener niños con problemas de discapacidad, con atención. ¿Y todo esto qué hace? Que sientan que frente a la adversidad, como no saquen la vocación, se tienen que marchar. Es decir, vocación es aguante. Vocación es aguante. Vocación es que si tú eres un todoterreno y si no eres un todoterreno, márchate de aquí porque tú tienes que aguantar. Y eso es vocación. Fijaos cómo la vocación se va centrando generacionalmente en contextos sociales donde por las características políticas y demás, pues los sujetos, o en este caso las maestras, que es lo que yo más conozco, pues van despertando todo un sentido al prestigio de la profesión, vocación. Fíjate, las maestras de la transición saben muy bien que la profesión no tiene prestigio. Han luchado porque tenga prestigio y además por ganar más dinero.
Si la mujer asume la maternidad como función social, la puede asumir de dos maneras. Función social del cuidado de sus propios hijos o función social del cuidado de hijos ajenos. En cuyo caso puede ser una madre social o una madre concienciada, como dice Caroline Steedman. Es decir, ¿cuál es el problema? Pues que realmente la maternidad todavía está jugando un papel importante en lo que es la visión de los trabajos de la mujer, ¿no? Entonces, yo ahí lo que os diría es que os documentaréis un poco, que es muy interesante, de los cambios del concepto de maternidad en España, porque claro, os voy a poner un ejemplo. Las primeras maestras que se incorporan al sistema educativo en el siglo XVIII, primeros del XIX, estas maestras son analfabetas. Con respecto a nuestra cultura son analfabetas, con respecto a la suya no, porque las culturas tienen sus cánones, Sí. ¿no? Entonces, a nosotros nos llama la atención cómo es posible que las maestras se incorporen, pues precisamente porque son madres, y como son madres nacen con todas las capacidades para desarrollarse. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué van a tener cultura? Pues ya está, pues las mujeres no entran dentro de la es decir, no van a tener derechos de igualdad, no van a tener, pues porque por naturaleza se les ha marcado todo su destino. La maternidad las excluye del sistema educativo. Tú fíjate lo que sigue pasando. Avanza el tiempo, se constituye el Estado en 1834, aparecen las primeras escuelas de niños en el año 36, en la legislación que legisla la apertura de las escuelas de niños. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Tú fíjate lo que pasa. Claro, como no tienen personal y el Estado no paga, porque no hay Estado, bueno, el Estado sí que se constituye en el 84, Sí, entonces pero... Estado, pero pagan los ayuntamientos. Y claro, cuando los ayuntamientos empiezan a pagar y se abren escuelas de niños, a ver quién da clase a los niños. Los maestros, sí, pero ¿cómo da clase a los niños un maestro? ¿Cómo un maestro da clase a unos niños de tanta, digamos, de clases tan numerosas? Solucionado, que esté casado. Se regula por ley que el maestro tiene que estar casado. Y entonces la mujer, la hija o incluso la criada es ayudante. ¿Y qué aporta ella? Maternidad. ¿Y qué es eso? Pues que ata los zapatos de los niños, les da de comer. No se necesita nada más. La mujer se incorpora al sistema educativo como complemento del hombre por la maternidad. Entonces, la primera fase que la excluye del sistema educativo, que es la maternidad, queda excluida porque es madre y como madre tiene su función biológica, digamos, es su destino, ¿no? Ahora, queda incluida en el sistema educativo porque precisamente ella tiene que dar esas cualidades de dulzura, paciencia. Ahora sigue avanzando. 1857, primera Ley General de Educación. Primer momento que se dice, ábranse escuelas de niñas. Ahora los ayuntamientos tienen otro problema, porque no hay coeducación. A ver quién paga maestras, que además no hay maestras preparadas. Entonces, ahí, otra vez, el tema de la maternidad vuelve a ser clave, porque ¿quiénes son digamos, ¿por qué interesa tanto que haya mujeres en educación? Pues mira, entre otras cosas porque se las pagaba una porquería, mucho menos que el hombre, y está regulado por ley. Entonces, ¿qué pasa en el año 57? A medida que se incompatibiliza la carrera del maestro con otras profesiones, se van. ¿Por qué voy a dedicarme al magisterio si siendo frutero o secretario del ayuntamiento voy a ganar más? Se van. ¿Y qué pasa? Que se queda un hueco. Las mujeres no compiten, las mujeres ocupan huecos vacíos que está dejando el hombre. ¿Y por qué se van incorporando? Porque se potencia la maternidad. ¿Y qué idea se tiene de maternidad? Influencia que tienen sobre los niños, sobre la infancia. ¿Eso significa que la profesión se ve de una manera distinta? Hombre, todavía muy profesionales desde luego no lo son y no lo van a ser hasta muy avanzado bueno, yo creo que hasta la Segunda República no se les va a reconocer esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la maternidad ha sido la clave más importante para incorporar a la mujer a determinadas profesiones, porque la mujer es el puente, es decir, no importa la mujer, importa la infancia. Importa la infancia. Si nosotros continuamos avanzando y vamos viendo cuál es el papel de la mujer y cómo se va incorporando al sistema educativo, vemos efectivamente que hay una contradicción muy fuerte porque incluso cuando las mujeres se incorporan mayoritariamente al sistema educativo, a las profesiones femeninas, que es muy reciente, porque para que os hagáis una idea, hay un documental de Carmen Sarasua, que es una catalana, en donde aparecen las primeras mujeres que tuvieron aspiraciones, ¿no? Y ahí se habla de una mujer que estudió medicina con una nota altísima y en la prensa salió una noticia que dijeron, pues mire, que se ponga a limpiar el suelo y con un estropajo muy, muy, muy bueno para que lo deje más limpio todavía, ¿no? Es decir, es una imagen bueno, o sea, la mujer está en su casa y fregando los suelos y ¿qué hace esta aquí en una universidad, ¿no? La primera mujer que entra a una facultad de Derecho, hubo tiros, sí.
Entonces, claro, cuando tú te pones a pensar la resistencia que hay a que las mujeres se incorporen, dices, ¿y eso por qué? Pues la maternidad es una fase... ¿Cómo se entiende la maternidad? Dice muchísimo sobre las profesiones femeninas. Por eso ahora, en otros países, como por ejemplo Finlandia, se han tomado medidas para que las mujeres se incorporen al mercado laboral, cualificado, o sea, más elitista. ¿Cómo lo han hecho? Obligando a los hombres a que cojan una tasa, a que cojan un periodo de baja por paternidad y obligándoles a que estén, creo que son durante 6 meses en su casa cuidando a los niños. ¿Para qué? Pues para que los niños tengan contacto con los hombres desde pequeños y entonces no tengan esa digamos, exceso digamos, de figura femenina frente a la casi nula presencia de la figura masculina. Pues hay países que están tomando medidas fuertes para que desde las primeras etapas de los niños, cuando los niños son pequeños, haya igualdad. La igualdad no se consigue porque te salgas una varita mágica, se consigue porque tomas medidas para ello y porque se concilie la participación de la mujer en el mercado laboral con medidas que lo posibiliten. Pero claro, en España los niños no nacen, no hay reemplazo generacional, no hay. Lo que no hay son medidas de conciliación. Te vas, por ejemplo, al siglo primeros del XIX, en esto que yo llamo maestra analfabeta, el método es lancasteriano. ¿Qué significa el método lancasteriano? Pues mira, como no hay dinero suficiente, pues se busca entre los alumnos que sean más listos para que ayuden al profesor. Entonces es un método lancasteriano, que es un método porque es un momento digamos, de presión económica, por decirlo así. Es decir, la gente, para que te hagas una idea, tú tienes lo que produces, o sea, la gente no es un régimen autárquico. Un régimen autárquico es un régimen donde tú no puedes salir a comprar ni te pueden traer cosas de fuera, tú tienes lo que produces. Entonces, ¿qué hacen en las escuelas? Pues bueno, pues en las escuelas que enseñan exactamente eso, a producir, pues utilizan el método lancasteriano y cogen a los alumnos más aventajados y son los que ayudan al profesor, ¿vale? A medida que se va avanzando en el proceso de modernización, los métodos van cambiando, los métodos son muy importantes, la metodología es muy importante. El método memorístico de Pablo Montesino, que se empieza, digamos, a introducir en España, antes incluso de la promulgación de la ley Moyano, es un método que está basado en que es el profesor el que da las clases, o sea, no cuenta con los alumnos, pero el método va a ser memorístico, disciplina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues mira, que como en ese momento todavía había hombres que pensaban que el método memorístico en esos momentos y el método disciplinario era muy propio del carácter del hombre, pensaban por un lado, porque además se escribió un manual sobre esto más adelante, pero también pensaban que, claro, para crear ciudadanos en el tipo de valores que ellos querían, pues el método tendría que ser así, porque claro, no es un método crítico. A medida que tú avanzas y te encuentras con todo el periodo de la Restauración, lo primero que cambia es la metodología. La metodología es la metodología de Froebel. ¿Quién es Froebel? Pues Froebel es un alemán que tenía unas ideas que llegaban del krausismo. Entonces el krausofroebelismo, que es una cosa mucho más abstracta, que no se puede aquí tocar porque no viene tampoco a cuento en la información que me pedís, pero es precisamente la enseñanza lúdica. Para conseguir personas críticas hay que hacerlo de manera lúdica. ¿Y quién mejor que la mujer? Que tiene el timbre de voz, que tiene la paciencia, que tiene eso. Detrás de eso que hay abaratamiento de mano de obra. Se la paga menos y se cubren todas las necesidades educativas. Cuando sigues avanzando, te encuentras que los métodos van variando y cuando llegas a la Segunda República, lo más importante son las metodologías. Y además se deja flexibilidad, cada uno que lleve la metodología que quiera. Las metodologías memorísticas no se consideran buenas, es decir, los cursillistas de la Segunda República, ¿sabéis cómo aprendían? No. Pues leían la Gaceta, leían el periódico y así aprendían. Yo he hecho entrevistas a maestros republicanos y me decían, es que nosotros leíamos la Gaceta y estamos siempre haciendo prácticas, y cuando terminaban, como pasaban directamente al cuerpo de funcionarios. Entonces tú no le digas a un maestro el plan profesional cómo hay que enseñar, porque él sabe muy bien cómo hay que enseñar y sabe que la enseñanza tiene que ser lúdica y además tiene, digamos, es que toda la carrera eran prácticas. Ahora, llegas al nacionalcatolicismo y vuelve el método lancasteriano.
sea, las maestras buscan entre sus alumnas chicas más de acuerdo con sus principios, que pueden ser culturales, o pueden ser de disciplina, o pueden ser religiosos, y las niñas de 9 años se convierten en ayudantes de maestras. Sigues avanzando, el método sigue siendo memorístico, hasta que llega la LOCSE de los 90, que se plantea, oye, con esto no avanzamos. Como no cambiemos de metodología y consigamos ciudadanos más críticos y capaces de cambiar el tejido social, esto no funciona. Entonces, las metodologías en el sistema educativo se introducen, estas metodologías lúdicas, para conseguir unos ciudadanos que son precisamente los del advenimiento de la democracia parlamentaria. A ver cómo vamos a crear sujetos ciudadanos, con el sentido de toda la palabra, en esta sociedad de bienestar que va a empezar a gestarse, cuando los métodos de las educaciones no son críticos y esto es toda la LOCSE. Ahora el tema avanza, porque las metodologías memorísticas con la LOMCE volvían, y por eso la gente la rechazaba. Porque una metodología memorística es una metodología que vuelve otra vez a etapas anteriores, donde los sujetos son menos críticos, es decir, tú aprendes más matemáticas, pues te van a premiar más. Vas a ser una persona que cuando salgas, por este valor instrumental que tiene tu materia, vas a conseguir un mejor puesto, un mejor tal. Eso no funciona así, no siempre encaja perfectamente la educación que tú tienes en la universidad con el tipo de profesiones que tienes fuera. A ti tu profesión te puede frustrar, porque no te gusta. Entonces has convertido a un sujeto en un sujeto que está frustrado. Entonces, ¿para qué te puede servir a ti que no te orienten desde la escuela de manera instrumental? Pues para que tú elijas. ¿Y elijas por qué? Por vocación. ¿Quién es el mejor profesor ahora mismo? El que despierta las vocaciones. ¿Qué es despertar las vocaciones? Pues enseñar de una manera, es decir, el conocimiento de una manera totalitaria, la totalidad del conocimiento. Yo no enseño matemáticas. Yo enseño cómo te pueden gustar las matemáticas. Y a lo mejor te hablo de ópera y luego te enseño matemáticas. Entonces, ¿a mí me interesa que tú sepas matemáticas? Sí, porque soy profesor de matemáticas. Pero no te voy a meter la materia de memoria, ni muchísimo menos. Lo que voy a hacer va a ser, con técnicas, herramientas, cosas que el profesor va utilizando en el aula, pues potenciar un pensamiento crítico. Las maestras de la República fueron expulsadas, depuradas de la escuela pública. No pudieron ejercer. En los 60 comienza una etapa de desarrollo en España, y en esa etapa de desarrollo, donde el plan de estabilización del 59 está creando bases y tal, pues claro, como no haya maestros, no pueden afrontar el tema. Estas maestras están volviendo a la escuela. ¿Vale? ¿A qué escuela vuelven? A la escuela rural. ¿Y por qué vuelven a la escuela rural? Porque no se les reconocen los derechos de antigüedad. Y por otra cosa, porque allí no van a producir tantos problemas. Es decir, los castigos no han cesado. Te mando a una aldea rural y no te mando a la ciudad. Entonces, estas maestras y estos maestros, cuando se incorporan a la escuela pública en los años 60, que no habían tenido posibilidad de incorporarse hasta entonces, lo que hacen es, se las lleva a pueblos pequeños. ¿Era igual la enseñanza de pueblos pequeños? Pues no era la misma. Las escuelas eran unitarias. ¿Qué significa unitarias? Porque había una maestra para todo el mundo, a veces para niños y para niñas, y a veces con turnos. Por la mañana tenían el turno de niños, porque era el horario más fresco del día y los niños aprendían más. Por la tarde tenían las niñas y por la noche tenían los adultos. Trabajaban muchísimo. Ahora, cuando en los años 60 comienza todo el desarrollo, claro, antes de los 60 la gente tenía que estar en el campo porque no había máquinas, pero cuando en los años 60 empieza a haber máquinas que trillan el campo, pues ¿para qué voy a tener 100 personas aquí? Pues eso es una liberación. Pues como ha llegado la máquina que trilla el campo, la gente se va a las ciudades, empieza el desarrollo económico. ¿Qué pasa cuando la gente se viene a las ciudades? Que viene de pueblos pequeños y lleva muchos hijos. Y llegan a los cinturones de las ciudades, Madrid, Barcelona. ¿Y qué hay en los cinturones de las ciudades? Nada. ¿Qué hacen? Obligan a las constructoras a dejar los bajos de los edificios, porque llega tanta gente de los pueblos que no tienen escuelas ni tienen maestros. Entonces, a partir de ese momento, claro, la diferencia entre lo rural y urbano, que siempre ha existido, digamos que como hay tanta población de pueblos pequeños que viene a las ciudades, pues que queda muy poca gente ya en esos pueblos, porque los van abandonando.